Ok, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les agradecer una vez más a mi oficina filatélica por una presentación más, eh, ¿verdad? De la conferencia filatélicas. Al igual agradezco también a la Federación Filatélica de la República de Honduras. El tema de hoy va a tratar sobre las fortalezas de la época colonial del Caribe hondureño. Lo que vamos a ver más que todo son tres fortalezas. Dos están en pie, pero una está ya en ruinas. Como punto interesante, vamos a ver lo que fue el descubrimiento de Punta Cachinas o la primera misa en tierra firme continental. La conquista de Trujillo, los ataques piratas en esa zona de Trujillo y también de Omoa, la fortaleza de Santa Bárbara. Vamos a ver un poco de la historia de Omoa, algunas ilustraciones. Es interesante ver las ilustraciones que hicieron varios norteamericanos en el puerto de Omoa a mediados del siglo XIX. Al igual, vamos a ver la fortaleza de San Fernando de Omoa y por último termino con las conclusiones y la bibliografía. Como introducción, la siguiente presentación trata de dos fortalezas militares que construyeron los españoles, que atestiguan un pasado arquitectónico, paisajístico y cultural en las costas del Caribe de Honduras, y ambas están rodeadas de hermosas playas y parajes encantadores. Trujillo y Omoa fueron importantes puertos de la corona española en esta zona del Atlántico de Centroamérica, pero al igual fueron blanco de ataques piratas y corsarios a inicios del siglo XVI en busca de fortuna, lo cual generó muerte y saqueos e incendios en esas ciudades. Cada puerto tiene su propia historia en la construcción de estas dos fortalezas. Con el descubrimiento de Punta Cachinas y la conquista de Trujillo, el almirante Cristóbal Colón realizó su cuarto y último viaje se lleva a cabo en el año de 1502, con el objetivo de buscar un paso que debía de unir el Atlántico con los mares de la India. Sale del puerto de Cádiz en mayo del año 1502 con 4 carabelas y 150 hombres a bordo. Luego de llegar a la isla que bautiza como Isla de los Pinos, que actualmente es la isla de Guanaja, navega y el día 14 de agosto de 1502 descubre Punta Caxinas y la bahía de Trujillo. Y este es el primer punto de contacto entre europeos e indígenas, marcando así el proceso de la conquista y mestizaje. O sea, ya el descubrimiento en tierra continental. Aquí se puede apreciar el mapa de Honduras y lo que está en rojo es el departamento de Colón. Y aquí donde estoy señalando el cursor es la bahía de Trujillo. Aquí está la división política del departamento de Colón con los municipios y Trujillo es lo que está en blanco. Trujillo es la cabecera municipal del departamento de Colón. Aquí se puede apreciar una vista aérea de la ciudad de Trujillo y la bahía. Todo esto de acá que estoy señalando. Hay un pequeño aeropuerto y la verdad que Trujillo vive de lo que es el turismo, de sus playas, de la fortaleza, de su historia y de su patrimonio histórico. El 14 de agosto de 1502 llegan a la desembocadura de un río al que bautizan con el nombre de Río de la Posesión. Hoy en día es el río Tinto o Negro, ya no se dice Cipo. En este lugar enarbola el pendón de Castilla don Bartolomé Colón. ¿Por qué Bartolomé Colón? Porque Cristóbal Colón estaba gravemente enfermo y él se quedó, ¿cómo se llama?, dentro de la carabela, ¿verdad? Y Bartolomé Colón toma posesión de este territorio
descubierto en nombre de los reyes católicos. Aquí muestro lo que es una hoja souvenir de la serie del 75 aniversario de la compañía de seguros El Ahorro Hondureño S.A. Esta serie fue emitida el 17 de enero de 1502 y lo pintó Richard Etcher. Aquí se puede ver a Cristóbal Colón, pero no es Cristóbal Colón. Debió ser don Bartolomé Colón, el mapa de Honduras y lo que muestra lo que es la bahía de Trujillo. Al igual también, además de la hoja souvenir, apareció en un sello postal, siempre del mismo tema del 75 aniversario, que es igualito al de la hoja anterior. Aquí está la hoja souvenir, aquí está el sello. Y voy a continuar con lo que es la primera misa. Punta Caxinas fue el primer punto de contacto de suelo continental de los colonizadores españoles. Y era la primera vez que tocaban tierra firme continental. Notaron que en este sitio el agua era muy profunda. Lo llamó Golfo de Honduras. Golfo de Honduras, Honduras de hondo. Y eso es lo que nos cuenta una de las fabulosas teorías. Según la tradición, en ese lugar se celebró la primera misa en tierra firme de América, el día 14 de agosto de 1502, oficiada por el sacerdote Alejandro. Entonces, aquí, en una serie de Departamento de Honduras, que salió emitida el 20 de septiembre de 1993, aparece una pintura de la primera misa en tierra firme continental, del artista Arturo López Rodesno, en el año de 1948. O sea, la serie esta salió en 1993, pero la pintura es del año 1948. Y aquí está en la conquista, ¿verdad?, de Punta Caxinas y la primera misa. Siempre esta es otra serie que se emitió en honor al 75 aniversario y muestra otra pintura de Enrique Etcher, ¿cómo se llama? Donde muestra la imagen de la primera misa en continente americano. Aquí está el sobre el primer día de la serie anterior que había comentado. Aquí está el descubrimiento, el sello en honor al descubrimiento de Punta Caxinas, la primera misa y la hoja souvenir. También en el sello del quinto centenario del descubrimiento de América, que fue emitida el 30 de octubre de 1992, aparece una pintura del pintor primitivista Roque Zelaya. Aquí aparece la primera misa, el sacerdote Alejandro, los conquistadores y la parte indígena. Aquí está el sobre el primer día de la serie del quinto centenario del descubrimiento. Aquí está la primera misa y otros detalles. En otra serie postal, siempre el quinto centenario de presencia eucarística en tierra firme continental, esta salió emitida el 14 de agosto de 2002, ¿verdad? En conmemoración de esa presencia eucarística de la primera misa en tierra continental. Aquí aparece el dibujo, el sacerdote Alejandro dando la primera misa en tierra firme. Ahora voy con otro tema, que es la conquista de Trujillo. La historia del actual pueblo comienza en 1524, poco después de la conquista de México por Hernán Cortés. Cortés envió a Cristóbal de Olid para que fundara una base española en la región, y él estableció una aldea, Trujillo, cerca de la laguna de Guaymoreto, desembocadura de la laguna de Alguna. Cuando de Olid empezó a usar el pueblo como base para establecer su propio reino en el país, Cortés envió a Francisco de las Casas a eliminarlo.
De las Casas perdió casi todos sus barcos en una tormenta, sin embargo fue capaz de derrotar a Cristóbal de Olid y devolverle la región a Cortés. De las Casas decidió reubicar el pueblo a su lugar actual debido a que el puerto natural era más grande. Al mismo tiempo fue llamada Trujillo. Dejó a un encargado, Juan López de Aguirre, para que estableciera la nueva aldea, pero también se fue dejando como encargado de fundar la aldea a don Juan de Medina y López de Mendoza. La villa de Trujillo fue fundada el 18 de mayo de 1525, en presencia por don Juan de Medina, quien fungiría como alcalde, siguiendo las órdenes de Francisco de las Casas, quien no estuvo presente en su fundación, a pesar de lo cual se le considera su fundador. De las Casas era oriundo de Trujillo, de la provincia de Cáceres, España, por lo que le dejó ordenado que se le diera el nombre, ¿verdad?, del lugar donde nació él. Aquí vemos un sello de Hernán Cortés, en el cual Hernán Cortés envió a don Cristóbal de Olid, ¿verdad?, para que fundara lo que era Trujillo. Pero él se rebeló y Cortés envió a don Francisco de las Casas y bueno, cuando se encontró Francisco de las Casas con Cristóbal de Olid, lo mató y él queda a cargo o envía a don Juan de Medina, quien funda la villa de Trujillo el 18 de mayo de 1525. Ahora viene lo que es la visita de Hernán Cortés a Trujillo. Cortés visitó la aldea poco después, durante una campaña para eliminar a sus opositores. Desde este lugar envió barcos para establecer colonias en Jamaica y Cuba, para producir semillas y animales domésticos. En los siguientes años, Trujillo se convirtió en un importante punto de embarque de oro y plata que se extraían en el interior del país, debido a su poca población. También fue objetivo de los ataques piratas. En las cercanías de Trujillo eran habitados por varios grupos, entre ellos varios grupos indígenas, entre ellos los Chapagua y los Papayeca. El grupo Papayeca resistió y se enfrentó a los conquistadores españoles. Debido a esta resistencia, Hernán Cortés decidió enviar a capturar al cacique Masal, a quien ahorcaron. También secuestraron al cacique Tizacura, quien posteriormente fue liberado, ¿verdad? Pero posteriormente los indígenas se sublevaron, encabezados por el cacique Tizacura. Una vez vencidos los rebeldes indígenas, Trujillo fue declarado como el puerto más importante de Honduras, desde donde partían y llegaban mercancías de la península hasta la Nueva España. Entonces, aquí aparece una hoja souvenir de la serie Exposición Filatélica Internacional de América, España y Portugal, Spammer 91. Y aquí muestra en la imagen la llegada de Hernán Cortés a Trujillo, que es un detalle en acrílico sobre tela de Nasri Bentek, quien también fue filatelista. También siempre aparece en sello postal. Esta serie se emitió el 1 de julio de 1991. Aquí aparece la hoja souvenir, el sello, el sobre de primer día, en honor a Spammer 91, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. También en la serie América Opa de 2002 aparece un detalle de la llegada de Hernán Cortés. El pintor el actual pintor es Roque Zelaya, un pintor primitivista, y aquí está desembarcando Cortés, llegando a la costa de Trujillo. Con respecto al escudo de la ciudad de Trujillo, pocos años después de su fundación, el emperador Carlos V le concedió un escudo de armas, el cual consta de campos de gules con castillo de oro en llamas, que representa la lucha de los hidalgos de la ciudad contra los piratas. El rojo es por la sangre derramada. El castillo de oro representa la nobleza de la ciudad
y la alta alcurnia de sus caballeros fundadores. Encima se sitúan la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Tiene bordura dorada con castillos de gules y plata, que son las armas de los casados, una familia catalana de origen normando que en Castilla y América fueron llamados de las casas y que ostentaban el título hereditario de caballeros de Trujillo. La corona del escudo es de tipo mural. Entonces aquí está en la actualidad el actual escudo de la ciudad de Trujillo. La corona es de tipo mural, de la muralla de un castillo. Y aquí está la Virgen con el niño. Y este sello apareció en una emisión del 15 de octubre de 1946. Es la serie de escudos de las ciudades de Honduras, que tuvo un valor de 2 centavos. Este escudo del lado izquierdo es el de la ciudad de Gracias, que lo enseñé en la anterior conferencia, y este es el escudo actual de Trujillo. Al igual, estos sellos, o este sello, aparece en unos sobres dirigidos a un expresidente de Honduras que fue, o ex dictador, ¿verdad? Don Tiburcio Carías Andino, a finales de la década de los años 40. Aquí hay un grabado que muestra el saqueo de los piratas y corsarios en las diferentes costas del Atlántico de Centroamérica. Aquí se toma la ciudad, aquí se ve el incendio, los barcos piratas y robando y matando personas. Los ataques piratas en Trujillo en tiempos de la época colonial fue blanco de ataques piratas y corsarios que rondaban las islas de Centroamérica desde inicios del siglo XVI en busca de fortunas, lo cual esto generó muertes y saqueos en la zona. Estos piratas y corsarios eran de nacionalidad francesa, holandesa e inglesa. El primer ataque al puerto de Trujillo tuvo lugar el 7 de julio de 1558, como lo expone el obispo de Guatemala, Francisco Marroquín. A medianoche llegaron 2 naos franceses y dexaban quemado y robado a Trujillo. Para evitar los continuos ataques, la corona española no solo aprobó en 1575 unos 600 pesos para la construcción de la fortaleza de Santa Bárbara y la compra de cañones, sino que ordenó aplicar el repartimiento de indígenas que rentase 1,000 pesos de mina para continuar con la construcción de esta fortificación. Aquí vemos un grabado de la ciudad de Trujillo del año 1671. Es un grabado del holandés Arnoldus Montanus. Aquí se puede apreciar, son ataques de piratas a la ciudad de Trujillo. Aquí se puede observar la parte de la fortaleza de Santa Bárbara. Aquí es otro grabado holandés de la primera mitad del siglo XVII, siempre de Trujillo. Esta es toda la bahía, tal como se lo enseñé en la primera foto. Y aquí está la ciudad de Trujillo. Con respecto a la fortaleza de Santa Bárbara, es la primera construida con fines militares por los colonos españoles en el país. Está declarado como monumento y patrimonio nacional histórico de la República de Honduras mediante acuerdo gubernamental número 49 de fecha 8 de marzo de 1990. La edificación pasó a ser administrada y cuidado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en el año 1997. Está construida sobre una colina desde la cual se divisa perfectamente el puerto, la bahía y el mar Caribe. La primera fila defensiva son los restos de unos muros en los cuales están colocados aún los cañones de artillería y en dirección
a la bahía. Seguidamente se encuentran muros más altos y torreones flanqueantes que servían de resguardo a los soldados españoles. El plano de esta fortificación estuvo a cargo del ingeniero Juan Bautista Antonelli. Es básicamente un baluarte arqueado al que se accede por una rampa central con el ancho suficiente para transitar artillería pesada. Los muros son en mayoría de ladrillo mezclado con cal y canto, o sea, piedra y argamasa. Sobreviven las columnas de un pórtico que dan hacia el mar, espacio conocido como la comandancia, parte de la muralla de acceso con su portal, la plaza de armas y un pequeño torreón al este alejado del conjunto. Entonces, aquí se puede apreciar un retrato de don Juan Bautista Antonelli, un ingeniero militar italiano, nació en Gatteo de Romagna en 1527 y murió en Toledo en 1588. Diseñó y construyó algunos baluartes y fuertes militares, tanto en Europa como en América, para la corona española durante la segunda mitad del siglo XVI. Aquí se puede apreciar la planta de la fortaleza de Santa Bárbara. Es una representación esquemática de parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia del año 2008. Esta es parte del muro. Este es el acceso principal. En la parte central está la plaza de armas. Esta es la rampa donde se accedía para colocar la artillería en el muro. Y tiene la forma arqueada de un arco. Aquí se puede apreciar una imagen aérea de la fortaleza de Santa Bárbara. Miremos el plano. Aquí están estos quiebres que aparecen en esta parte de acá. Este es que aparecen las columnas donde era la comandancia. Y aquí otros ambientes. Aquí está el muro con los cañones. Y aquí está el acceso de entrada a la fortaleza, que tiene la entrada con un arco de rebajado y el remate polilobulado y tiene 5 pináculos. En la serie El quinto centenario de presencia eucarística en tierra firme continental, que fue emitida el 14 de agosto de 2002, aquí aparece en esta hoja filatélica, aparece lo que es el sello de la fortaleza de Santa Bárbara. Aquí aparece ya más grande y aquí aparece lo que es el muro, la entrada, tal como le había dicho. Aquí al fondo se puede apreciar lo que es la plaza de armas. Aquí se ve un poco lo que es la rampa y el muro con los cañones. En este grabado de fuente desconocida se puede ver en la vista del puerto de Trujillo y un vapor inglés llamado Plumper en la segunda mitad del siglo XIX. Todo esto que está acá era parte de la fortaleza, la ciudad de Trujillo. Y aquí está el vapor inglés. Hubieron otros ataques en el siglo XIX. En 1820, los puertos de Omoa y Trujillo reciben un ataque por tropas independentistas sudamericanas bajo la bandera de la República de la Gran Colombia, encabezadas por el general francés Luis Aude, de quien se dice que atacó por su propia iniciativa y no bajo las órdenes de Simón Bolívar. Después de la independencia de España en 1821, Trujillo perdió para siempre su estatus de capital de la provincia de Honduras, debido a su vulnerabilidad, por lo cual se trasladó la capital a la villa de Comayagua
a 300 kilómetros al interior del país. El general Louis Aubry nació en París el 20 de julio de 1781 y falleció en Isla Catalina el 30 de agosto de 1821. Fue un marino francés en el cual disipó varios movimientos independentistas americanos durante la Guerra de Independencia hispanoamericana. Sirvió como corsario en el Mar Caribe a los gobiernos de Venezuela, Nueva Granada, actual Colombia, México y la Gran Colombia. También el 12 de septiembre de 1860, en la ciudad de Trujillo, fusilaron a quien fue el expresidente de Nicaragua, William Walker. Fue fusilado el 12 de septiembre de 1860, ya que en agosto de ese mismo año invadió Trujillo, destruyendo la aduana. Aquí se ve un retrato de William Walker y aquí minutos antes de ser fusilado. Aquí aparece el cementerio general de Trujillo, donde está enterrado William Walker. Puerto de Omoa. El 15 de julio de 1536, las autoridades españolas localizadas en Guatemala necesitaban un lugar seguro y de fácil acceso para el embarco y desembarco de mercadería entre España y los puntos claves de Centroamérica. Fue por eso que estos salieron en busca de un lugar seguro, el cual no encontraron en Omoa. Fue así como en 1752 fue fundado el puerto de Omoa con el nombre de Camoa, nombre que le duró al municipio hasta el año de 1795, cuando se le dio el nombre actual. Luego de su fundación, Omoa se convirtió en un puerto no solamente seguro y de fácil acceso, sino también muy importante por mucho tiempo de la colonización. Sin embargo, esa importancia se fue perdiendo por un par de razones. La destrucción del municipio, un par de oportunidades por incendios y finalmente por la construcción de Puerto Cortés o Puerto Caballos, como era llamada en tiempos coloniales al este y muy cercano de Omoa. Esto último terminó por sellar la suerte de Omoa, convirtiéndolo en un pequeño poblado de atracción meramente turístico y de pescadores. En 1779, tropas británicas se apoderaron de la fortaleza de San Fernando de Omoa y en el siglo XIX hubo también otra toma de fortaleza a cargo de rebeldes golpistas contra el Estado de Honduras. Bueno, pasamos de Trujillo, que está situado en este departamento de Colón, a la que está en rojo, que es el departamento de Cortés, que está casi fronterizo con Guatemala. A mi lado derecho está el departamento de Cortés y su división política, y aquí se puede apreciar lo que es el municipio de Omoa. Y aquí lo que es Puerto Cortés, que es un gran puerto en la actualidad. En la serie Departamento de Honduras, que se emitió en septiembre de 1993, aparece una pintura del Departamento de Cortés del autor Arturo López Rodesno, que fue pintado en 1948. Se puede apreciar un paisaje de Omoa, un pequeño muelle, el mar. Y al lado de la fortaleza está el museo de Omoa, que es administrado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ahora bien, en 1856 aparecen apuntes de cuadernos de un artista. En este caso es de Omoa, que es pintoresca e incidental. Esta es la portada de la revista Harper's del mes de diciembre de 1856.
En esa edición escribió un artículo sobre apuntes del cuaderno de un artista, en donde aparece varias ilustraciones de la zona de la fortaleza de Omoa y el Mar Caribe. Voy a mostrar algunas ilustraciones para que miren cómo era el entorno urbano alrededor de esa fortaleza. Está el templo católico de Omoa, que siempre fue dibujado en 1856. Actualmente ya el templo ya no existe, ya fue destruido. Está la residencia del cónsul de Estados Unidos en Omoa, que es esta. Aquí está el asta con la bandera de Estados Unidos, y aquí está la residencia del cónsul. El consulado británico, siempre en Omoa. Aquí está la bandera inglesa, y esto era el consulado. Y bueno, aquí aparecen dos fortalezas. La fortaleza, la primera que estoy señalando con el cursor, es la fortaleza del Real. Fue construida, pero actualmente se encuentra en ruinas. Y esta fortaleza de forma triangular es la fortaleza de San Fernando de Omoa. En el Real tenía 4 baluartes. El A, que estaba dedicado a Santa Bárbara; el B, que estaba dedicado a San Gabriel; el C, a la Santísima Concepción de María; y la D, al Cristo de Esquinas. Y aquí, donde está la E, donde estoy señalando, es la entrada a esa fortaleza. Mientras que la fortaleza de San Fernando de Omoa tiene 3 baluartes. El A, que es el baluarte norte; el B, el baluarte este; y el C, el baluarte sur. Al igual, está compuesta por cortinas, por 3 cortinas. La tercera es la número 3 es la cortina circular, y la 1 es la cortina noreste, y la 2 es la cortina sur. Aquí es la actual entrada peatonal para los que van a acceder, ¿verdad?, a pie. Esta parte de acá es la parte del museo. En el castillo, en la construcción del castillo de San Fernando de Omoa, más que todo fueron ingenieros militares los que diseñaron y construyeron esta fortaleza. Pero 3 de ellos son importantes. Está José Rodesmo, Manzolo y Rebolledo, quien hizo o diseñó una fortaleza cuadrangular en el año de 1723. Luego está el ingeniero militar Luis Díez Navarro, quien diseñó y construyó el Real. Además, hizo otro diseño para la fortaleza San Fernando de Omoa, pero solamente iba a diseñar, a construir lo que es el Real de 1743 a 1745. Y está el ingeniero, el conde de Aranda, quien diseñó la fortaleza actual en el año de 1756. Con respecto a la historia de la fortaleza San Fernando de Omoa, esta monumental obra arquitectónica situada en la costa norte del Caribe de Honduras y cuyo inmueble fue declarado Monumento Nacional mediante decreto publicado en el Diario Oficial, la Gaceta, número 16.775 del 11 de mayo de 1959, por su valor arquitectónico, histórico y paisajístico. La historia del desarrollo de su construcción comienza a finales del siglo XVII, en 1685, cuando el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, Enríquez de Guzmán, informa al rey de España, Carlos II,
la urgente necesidad de construir una fortaleza en esa parte de la región en vista de establecimientos ingleses en Belice. En 1723, el oidor de la Real Audiencia, José Rodesto Mansol y Rebolledo, formaliza la fortificación mediante planos diseñados por Onofre Núñez, con forma y planta cuadrangular y de sistema abaluartado. Siguiendo con la historia de la fortaleza, luego de un sinnúmero de contratiempos por parte de la Secretaría del Despacho Universal de Indias en España, en el año 1740 se contrató al ingeniero Luis Díez Navarro para la construcción del fuerte en el puerto de Omoa, por ser el más seguro y limpio en toda la costa de Honduras. Entre 1743 a 1745, Díez Navarro elaboró los planos y fueron enviados al rey Felipe V. Los planos que hizo él fueron de la fortaleza de San Fernando de Omoa, pero también diseñó lo que fue la fortaleza del Real. 2 años después ya contaba con un pequeño grupo de soldados, pero faltó artillería para defender la construcción, por lo cual tuvo que levantar un puesto defensivo provisional denominado Recinto Fortificado del Real, al norte de la fortaleza. Y su finalidad era la de proteger a los trabajadores. Esta obra fue de carácter militar, construida con los principios de fortificación moderna permanente abaluartada. Esta obra fue cerrada mediante una empalizada que se derribó posteriormente cuando se consideró defendible. En el año 1756 se nombró al ingeniero ordinario Francisco Álvarez como encargado de dirigir la obra, mientras que Luis Díez Navarro regresó a Guatemala a trabajar en la obra del Palacio de la Capitanía General en Antigua. Entonces, en esta ilustración del año 1856, aquí se puede apreciar lo que es las ruinas del fuerte, de la fortaleza El Real. Así era la entrada, y más que todo, esto es lo que queda de esa fortaleza. Aquí se hizo un dibujo por parte del Departamento de Monumentos Históricos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia del año 1988, que lo dibujó el ingeniero Rolando Soto. Y así está en la actualidad. Solamente lo que sobrevive, pues, es la entrada y algunas ruinas de sus muros. Aquí están los planos originales del ingeniero Luis Díez Navarro de la fortaleza de San Fernando de Omoa, que iba a ser de planta cuadrangular. Y aquí estaba en otro plano, esta es la fortaleza El Real, y aquí ya está construyendo la fortaleza San Fernando de Omoa, pero ya era otro diseño. Aquí se hizo un levantamiento, se muestra un levantamiento de la fortaleza del Real. Hay un pequeño cementerio, hay excavaciones, y es lo único que hay. De ahí todo está en ruinas. Aquí aparece en este sello postal de Guatemala la Capitanía General de Antigua. Para los que han visitado Antigua, Guatemala, ya más o menos conocen la arquitectura de este palacio. Y bueno, otros proyectos realizados por el ingeniero Luis Díez Navarro. Está la fachada de la antigua Casa de la Moneda de México, junto con Bernardino de Orduña, en 1734. También está el templo de Santa Brígida en la Ciudad de México, siempre con Bernardino de Orduña, de 1740 a 1744. El castillo de San Felipe de Lara, Guatemala. El Palacio de las Capitanes Generales en Antigua, en 1755. La fortaleza o recinto fortificado real, en Omoa, de 1743 a 1745.
el castillo de la Inmaculada Concepción y la fortaleza de la Pólvora en Granada, Nicaragua. También fue gobernador de Costa Rica. Aquí aparece un antiguo grabado del edificio que diseñó de la Capitanía General en Antigua. Ahora, con respecto al nuevo diseño de la fortaleza, don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, conde de Aranda y director general de ingenieros de España, diseñó un plano para la fortaleza de forma triangular y fue presentado ante el rey Fernando VI, la cual fue aprobada en 1757. Los planos del conde de Aranda llegaron a Moa a mediados de 1758 y el 18 de septiembre de 1759 se inició la construcción de la fortaleza, primero bajo la dirección de Francisco Álvarez y luego fue sustituido por el capitán comandante de Marina, José Antonio de Palma. Esta fortaleza presenta un estilo neoclásico de origen egipcio con la forma de un arco y flecha. Además presenta una arquitectura que se divide en 3 baluartes, 3 cortinas, 31 bóvedas y 9 garitas. Aquí en este sello postal aparece Fernando VI de España, en un sello emitido en el año 2015 en conmemoración de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Don Fernando VI fue el que aprobó los planos del conde de Aranda y su construcción. Aquí está un retrato de don Pedro Pablo Abarca, o sea, conde de Aranda y director general de ingenieros de España. Él fue el que diseñó la fortaleza de forma triangular. Estos ya son planos originales que fueron realizados y diseñados por el conde de Aranda. Aquí están los 3 baluartes, norte, sur, este, la cortina semicircular y las otras, la cortina norte y la cortina sur. Este es otro plano, siempre del conde de Aranda, con un perfil o corte de una de sus cortinas. Y este es el levantamiento actual que hizo por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la Fortaleza San Fernando. Entonces, aquí están todas las estancias, que son en total 31 en cada, o sea, 31 en las 3 cortinas y los 3 baluartes. En esta ilustración de 1856, aquí aparece parte del muro de la fortaleza y una de sus garitas. En esta ilustración aparece la fortaleza San Fernando de Omoa, bombardeada por la fragata británica Niott. Ilustración publicada en la página del periódico Illustrated London News del 8 de noviembre de 1873. Y esa ilustración aparece en este sello postal del año 2015, donde aparece la fragata inglesa que está bombardeando. Se puede observar el grabado original y ya el sello de ese grabado ya a color. Esta es una vista aérea de la fortaleza de San Fernando de Omoa y aquí está el pueblo y aquí está todo lo que es la fortaleza, la plaza de armas y las diferentes habitaciones. Aquí se puede apreciar detalles arquitectónicos de sus cortinas, las garitas, los muros de esta fortaleza. Esto es en el interior
Aquí está en la plaza de armas, parte de la artillería o cañones que se utilizaron en su época. Dentro de la fortaleza hay una capilla. Aquí se puede apreciar, es diferente al resto de los otros ambientes, habitaciones, y su entrada es con un arco polilobulado. Y las ventanas son de forma circular. Entonces, el primer sello donde aparece la fortaleza de San Fernando de Omoa es conmemorativo al 50 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y este sello, o esta serie fue emitida el 15 de septiembre de 1979, que aparece una vista aérea o en planta de la fortaleza. Aquí está el sobre el primer día y aquí está el sello, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? En conmemoración del Instituto Geográfico, perdón, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Siguiendo con la historia de la fortaleza, dentro de sus bóvedas, el diseño es igual. Es un diseño barroco de origen romano, la cual se llama arco medio punto para sostener el equilibrio y el peso de la fortaleza, y los baluartes. Son salidas donde era colocada la artillería para utilizarse al momento de cualquier batalla. Específicamente los cañones que eran colocados en las troneras, que son los espacios entre el muro donde el cañón era puesto y utilizado. Las garitas eran utilizadas para la vigilancia. Hay 3 en cada baluarte y la cortina se encuentra entre baluarte y baluarte. Para levantar esta construcción, los españoles necesitaron 16 años para construirlo y la mano de obra que utilizó fue indígena y africana. Entre los materiales utilizados en esta construcción están la piedra de coral, piedra de río, ladrillo y la argamasa para pegar, que contenía cal, arena, agua y liga de caulote o resina de pino. En 1762 comenzó la guerra entre España e Inglaterra. La construcción de la obra fue suspendida, la cual duró 2 años. En 1764, durante la presidencia de la Capitanía General de Guatemala, Pedro Salazar se le dio la orden de terminar la construcción de las obras de la fortaleza y se nombraron a los ingenieros Antonio de Murga y Joaquín Paramas para la supervisión. Este es un corte con los diferentes detalles arquitectónicos de la fortaleza. Aquí se puede apreciar la garita, el parapeto, las bóvedas, como que eran rellenas de arena y otros detalles más. En el año de 1771 se designó al ingeniero José González Ferminor como encargado de la obra de la fortaleza. Se dice que fue concluida en 1775, pero no fue así, ya que quedó inconclusa y quedaron detalles por terminar, como ser los terraplenes y los parapetos. De eso queda constancia mediante un informe del brigadier Agustín Cram, que lo documentó en 1779. Esta fortaleza sufrió varios ataques, siendo el último por corsarios franceses en el año 1820 a cargo del pirata Luis Auge. Resistió a varios terremotos, como los del año 1856, que afectó al puerto de Omoa. Otro de sus usos en esta obra fue la del presidio hasta el año de 1959. En este grabado, ¿cómo se llama? Aparece lo que es la batalla en la fortaleza San Fernando de Omoa, que fue el 20 de octubre de 1779. Este grabado fue impreso en Londres en 1790.
Y aquí explica un galante comportamiento de un marinero inglés ofreciendo una espada a un español inerme para defenderse en la toma de la fortaleza de Omoa en el 20 de octubre de 1779. Aquí está el español y este es el inglés, el marino inglés. Igual acá, en este grabado, aquí está el marinero británico ofreciéndole un arma o una espada a un militar español. Otro sello que aparece es una hoja souvenir. Aquí aparece en esta imagen un trifolio de la serie Honduras Turística, donde aparece la hoja souvenir de la fortaleza de San Fernando de Omoa, que fue emitida el 10 de noviembre de 1986. Aquí aparece una garita y una de sus cortinas. Esta es la hoja souvenir que salió en el año 1986 con un valor de unos 50 lempiras. Y dice acá una leyenda: Honduras, un país para conocer. Al igual, esta hoja souvenir aparece la contramarca del Bicentenario de la Revolución Francesa, que fue emitida el 14 de julio de 1789. Aquí aparece el símbolo del Bicentenario de la Revolución Francesa. Y esta es la contramarca que usaron en esta hoja. En una serie que se emitió el 20 de junio de 2015, aparece una vista aérea de la fortaleza con un valor de 25 lempiras. Con respecto al escudo de armas de Fernando VI, está situado a la entrada de la fortaleza. Se observa ese escudo de Fernando VI, rey de España. Este escudo fue donado en 1978 por el gobierno de España en un acto simbólico. El ingreso a la fortaleza por la puerta principal quedó terminada en 1770. Al entrar al patio central o plaza de armas, en forma de abanico, se observan puertas y ventanas de todas las bóvedas y cada una de ellas tenía una función específica, o sea, cada ambiente, cada habitación. Entonces, aquí se puede apreciar el escudo de armas del rey Fernando VI, que fue donado por el gobierno español. Aquí otra vista del escudo, y esta es la entrada que quedó terminada en 1776. Y este es el acceso peatonal para entrar dentro de la fortaleza o al interior de la fortaleza. Este escudo también aparece en un sello postal del año 2015. Y aquí está, tiene un valor de 5 lempiras. Y aquí está el escudo de Fernando VI. Bueno, para terminar, lo interesante de la fortaleza de San Fernando de Omoa en el sentido arquitectónico es su planta, que es de forma triangular. Y eso la convierte en única e interesante porque no hay otra fortaleza en el continente que tenga esa forma. Y en la actualidad es un punto turístico y cultural tanto para ciudadanos nacionales y extranjeros. Las dos fortalezas militares construidas por los españoles en el Caribe hondureño guardan una historia invaluable para la hondureñidad, tanto por su diseño y los ingenieros que la diseñaron y construyeron, que son importantes por su contribución a estas emblemáticas obras que forman parte del patrimonio nacional. Se debe de sensibilizar a la población general para promover el rescate y valorización de estas dos fortalezas, para dar un reconocimiento a estos pobladores del impacto positivo que en materia turística, cultural y económica tiene la puesta en valor del patrimonio cultural. Aquí están las referencias bibliográficas de esta presentación.
Y termino con esta ilustración de la ciudad o puerto de Omoa del año 1856. Lo interesante que en esa época construyeron este pequeño puente y el valor del puente costó $35,000. O sea, un acto, ya comenzaban ya los actos de corrupción por esa época. Con esto termino, ¿verdad? Y estoy a las órdenes. Gracias, Ricardo, muy interesante. De nada, de nada. Felicidades, muy interesante, Gracias. muy bueno. Bueno, ¿Habrán algunas preguntas por ahí para Ricardo? Mauricio. Yo tengo una. Primero, Ricardo, felicidades, muy interesante. Ricardo, o sea, escuché bien, o sea, hasta bien entrado el siglo XX se utilizó la fortaleza de Omoa como cárcel. Sí, hasta el año de 1959 funcionó como cárcel, pues ya que luego fue declarado monumento nacional y quedó a manos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y ¿sabes? Fue la única fortaleza que se utilizó como cárcel, porque, bueno, me han contado que otras durante la dictadura del general Carías, otras edificaciones se utilizaron también como cárceles para sus oponentes. ¿Solo fue esta o también en los otros fuertes que todavía tenemos? Ok, tal vez algo que se me olvidó comentar. Ujú, Fueron 3 fortalezas las que construyeron los españoles. ujú. La de Santa Bárbara en Trujillo, la del Real en Omoa y la de pues, la fortaleza de San Fernando, ¿verdad? Están las fortalezas de la época republicana, que son la de la ciudad de Gracia, la fortaleza San Cristóbal, y la fortaleza que está en Copán. Pero Sí. esa ya es de otra época, porque ya es de la época republicana, Ah, ya. ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? De lo único, hay otra fortaleza, hay 2 fortalezas más que son o que fueron construidas por los ingleses. Una está en Roatán y la otra está en la Mosquitia, pero ambas están pues en ruinas, en ruinas. Pero la única, bueno, sí se utilizó como cárcel. Y creo yo que la fortaleza, la de Copán, la que está en ruinas de Copán, también se utilizó como cárcel durante el siglo XX. Ah, ya. Gracias. Ricardo, yo tengo una curiosidad. ¿De dónde viene el nombre Trujillo? Porque hay varias ciudades Trujillo. En el Perú hay una Trujillo. Es la tercera ciudad más grande, pero la del Perú se sabe que era donde nació Francisco Pizarro, creo, y hizo una ciudad también así en el Perú. ¿Tiene alguna conexión el nombre Trujillo en Honduras con algún personaje de la historia o de dónde vino el nombre? Bueno, el nombre de Trujillo proviene del conquistador Francisco de las Casas. Hay que recordar que Francisco de las Casas mató a Cristóbal de Olid, pero luego se retiró de Honduras y mandó a otro conquistador, a don Juan de Medina. Entonces, don Francisco de la Casa le dijo a don Juan de Medina que le pusiera el nombre de Trujillo porque él era originario de Trujillo, de Cáceres, en España, que llevara el nombre de Trujillo. Por eso. O sea que el nombre de Trujillo proviene del conquistador Francisco de la Casa. Gracias. un comentario, una de las cosas que noté fue que el escudo que, por ejemplo, Mauricio tiene detrás de él es parecido el mismo que está en el Castillo del Morro en Puerto Rico. Bien similar. No sé si los llegaron a usar los mismos, porque son castillos que los mismos españoles hicieron. Uno de ellos también se llama San Cristóbal. Sí, a lo mejor fue el mismo rey Fernando VI quien aprobó también la construcción del castillo allá en Puerto Rico.
Me imagino que eso ha de haber sido, porque es por esa época, en el siglo XVIII, más que todo, el Reino de España contrataba ingenieros militares para la construcción de fortalezas, ¿verdad? En toda América, Sí, Centroamérica, sí. Sudamérica y el Caribe. Gracias. Víctor. Hola Ricardo, felicitaciones por tu presentación. Fue súper interesante. Yo hace un tiempo estuve haciendo un estudio sobre, más que nada, sobre la independencia. Y así que justo tomé el tema de Honduras cuando veía el tema de la independencia hondureña y su bandera. Mira, por lo que yo, no sé si será podría ser una curiosidad, pero el arquitecto, el diseñador Juan Bautista Antonelli, sí, también dice que participó en la construcción de un castillo que tiene el mismo nombre que el fuerte de Trujillo. Ya hay un castillo en Alicante también se llama Santa Bárbara. Entonces, Sí. o sea, la curiosidad o la duda sería si es que tiene alguna característica arquitectónica similar en su construcción con la de Trujillo o solamente con coincidencia de nombre, ¿no? Creo que más que todo es por nombre, porque Santa Bárbara era la patrona, digamos, de la artillería, de los militares. Entonces, ¿cómo se llama? No he escuchado que Antonelli diseñó varias fortalezas en España, en América. No me he dado la tarea de conocer cómo es la de Alicante en España, cómo es la fortaleza, ¿verdad? Voy a dar un espacio de tiempo para analizarlo bien, pero sí se construyó, fue la primera fortaleza que se construyó en Honduras, ¿verdad? A finales del siglo XVI. Y fue más que todo, la mandó a construir el Reino de España por los constantes ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses. Y, ¿cómo se llama? El nombre es muy común, Santa Bárbara, pero como es la patrona o la santa de la artillería y la de los militares, pero se le puso, ¿verdad? Y ya se sabe que las fortalezas son obras arquitectónicas para defensas y son militares, totalmente. Muchas gracias. Buenas De nada. noches. Arnulfo. Hola, buenas noches, Ricardo, felicidades por tu presentación. Gracias. Y quisiera preguntarte, bueno, me saltó la duda, estas fortalezas me imagino que tienen una reconstrucción periódica, hoy en día como monumento, pues, histórico, ¿no? Cultural del país, previo a que se hicieron algunas adecuaciones cuando fue la cárcel, y quería preguntarte, ¿qué tanto han reconstruido de acuerdo al diseño original? Últimamente, si sabes algún dato de eso. Bueno, José Arnulfo, la fortaleza de San Fernando de Omoa está tal y como terminó a finales del siglo XVIII. No ha sufrido ningún cambio. Ha sido restaurado, claro que sí. Y la que ha cambiado su fisonomía arquitectónica es la fortaleza de Santa Bárbara, porque ha cambiado mucho por los constantes ataques que sufrió siglos anteriores, principalmente los piratas. Era una fortaleza bastante grande, tenía bastantes, digamos, garitas, torreones, que al día de hoy solo existe una garita nada más. Si te fijaste bien en los grabados, se ve más grande la fortaleza de Santa Bárbara, pero fue destruido, ¿verdad? Por las invasiones de piratas, más que todo. Porque los piratas saqueaban toda la ciudad, quemaban casas, destruían todo y mataban personas y
robaban todo el oro. El último saqueo que hubo fue en 1860, cuando William Walker invadió Trujillo. Y en el mes de septiembre él fue capturado y estuvo ahí en la cárcel de la Fortaleza Santa Bárbara en Trujillo. No se sabe exactamente si fue fusilado en el interior de la fortaleza o en la plaza de esa ciudad. Pero sí, la fortaleza de Trujillo, de Santa Bárbara en Trujillo, ha sufrido bastantes cambios. Ahora es pequeño lo que queda. Es pequeño y te puedo decir que en el interior hay un museo donde eran las cárceles. Hay un museo. Muy bien, muchas gracias. Okay. Marisol y Cristian. Hola, muy buenas noches. Ricardo, felicitaciones por la presentación. Bastante sorpresiva de mi punto de vista. Y una consulta que está al comienzo de tu presentación donde dices que la primera misa fue realizada en República Dominicana. No, fue realizada en Punta Caxinas, en la bahía de Trujillo. ¿En qué año? Honduras. En Honduras. Sí, Él se en refiere a la Honduras. primera misa en tierra firme. En tierra firme continental. Ya, perfecto. Es que justamente ahí me entró la duda. Ahí, mira, respecto a la misa y al concepto religioso, yo no soy muy apegado, pero sí me atrae demasiado los registros históricos de la religión en Latinoamérica. ¿Hay Sí. más registros de eso? ¿Documentos? ¿Quiénes participaron? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, la fecha de la primera misa fue el 14 de agosto de 1502 en tierra firme continental. En el año 2002 se llevó a cabo la celebración de los 500 años, más no recuerdo, ¿verdad, Mauricio? De los 500 años de la primera misa en tierra firme continental, en la cual llegaron casi la mayoría de los arzobispos, tanto de España como de América, del continente americano. Se llevó a cabo acá en Trujillo y a nivel nacional. Y hubo una exposición cultural con respecto a la celebración de la primera misa en tierra firme. Hay documentos que respaldan esa fecha histórica. ¿Hay algún tipo de enlace que tú pudieras compartir para tener mayor antecedentes de eso? Sí, voy a investigar y te lo envío a través de Mauricio, que te lo envíe a ti, o como quieras, o me das tu correo electrónico o WhatsApp. No hay problema en Se eso. perdió la señal. Pues te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Nuevamente felicitaciones y hartos cariños de parte mía y de mi señora Marisol. Ok. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Yo tengo otra duda. Adelante. ¿Sabe qué? Estaba pensando, vuelvo al tema como de la independencia. Es solamente desconocimiento. Lo hago una pregunta de desconocimiento. Existieron, o sea, sabemos que estos fuertes, estas construcciones tuvieron harto, ¿cómo se llama? Daños posiblemente con los enfrentamientos, principalmente con los ingleses. Por lo que estuve escuchando, hubieron mucho más conflictos con ingleses que con los otros navegantes. Pero durante el proceso de independencia, ¿hubieron algún conflicto que pudiese también producir alguna ruina o
problema arquitectónico dentro de la construcción o fueron más otro tipo de batalla, otro tipo de enfrentamiento? Bueno, con respecto a la fortaleza Santa Bárbara, como había dicho anteriormente, hubieron daños, pero fueron por los ataques de los piratas. La fortaleza San Fernando de Omoa, además de los ataques de piratas, también sufrió daño por los terremotos. Varias de las ilustraciones que mostré yo, las edificaciones ya no existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue destruida por los terremotos. Incluso hay un grabado de la fortaleza de San Fernando de Omoa donde aparece una garita que está con grietas. Y eso fue efecto del terremoto que fue en el año de 1856, que fue uno de los últimos que sí afectó a la fortaleza. Ahora bien, dentro de cada fortaleza, lo expliqué, hay una capilla en la fortaleza de San Fernando de Omoa. Mostré lo que era la entrada de la capilla, y la iglesia está, o sea, digamos que el padre de Omoa, de esa comunidad de Omoa, iba a dar misa a los militares que trabajaban dentro de la fortaleza San Fernando de Omoa. No hay registro de una capilla en Santa Bárbara. Solo aparece la comandancia y aparece otras estancias, pero no aparece una capilla. A pesar de eso, que Trujillo fue una ciudad bastante eclesiástica. O sea que había muchos sacerdotes en esa época, en esa ciudad. Es lo que te puedo decir. Yo quiero agregar algo con relación a Víctor, tu pregunta si en la independencia hubo daños. Es que en Centroamérica la independencia se proclamó. Aquí no hubo guerra de independencia. Entonces, las construcciones, por fortuna, no resultaron dañadas. Entonces, pero sí teníamos ese problema con los barcos ingleses. Recordemos la colonia inglesa en Belice, o que se llamó Honduras Británica por un tiempo, o sea, era ahí cerquita. O sea, los barcos pasaban y atacaban, y incluso creo que todavía, Ricardo, todavía están los daños del último bombardeo inglés, de los cañonazos. Creo que quedan unas marcas de los cañonazos. Quedan unas marcas. Ahí están todavía, y se han dejado ahí como parte histórica los cañonazos hechos por la Marina Británica en la pared de la fortaleza. Pero las construcciones hondureñas no resultaban afectadas en la independencia porque no hubo daño por independencia. A diferencia en Nueva España, en el norte, México, o ustedes en el sur, con todos los movimientos de independencia y las guerras, aquí no hubo eso. Sí, por eso te preguntaba, porque acá, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos fortaleza en donde, claro, hubieron enfrentamientos dentro en los procesos de independentista y posterior después de la independencia, cuando todavía habían embarcaciones españolas, hubieron enfrentamientos, y en donde, por eso te preguntaba, desde el desconocimiento de esa parte histórica. Así que muchas gracias por la aclaración. Sí, no, solo para decirte que, como dice Mauricio, fue una proclamación de independencia, la de los 5 países de Centroamérica. Fue una proclamación, no hubo guerras ni revoluciones, nada de eso, no, absoluto. No hubieron daños a edificaciones, ni iglesias, ni catedrales. Posteriormente a la independencia, sí hubo guerras civiles, pero entre los países de Centroamérica. Pero eso fue posterior a la independencia, y fue a lo largo del siglo XIX que hubieron batallas, guerras, bueno, hubieron de todo. Sí hicieron daño parte a la infraestructura, ¿verdad? Pero no fue poco, y más que todo las iglesias pues están en pie. La mayoría han sido restauradas, no hubieron daño a las fortificaciones. Más bien, las fortificaciones fueron utilizadas como cárceles. Cárceles de los enemigos. Pero de ahí no. O sea, Centroamérica estaba en vez de unir,
estaba desunida y varios presidentes querían tomar el poder, ¿verdad? Del país o de alguna región, eso nada más. Pero la independencia fue proclamación, no hubo guerra ni nada de eso. Gracias. Estaba viendo, Edgardo, estabas levantando la mano, Edgardo. Sí, Sí, ahí está. Dale, Edgardo. sí, bueno. Sí. No, solo quería ahondar un poco sobre la pregunta que hicieron anteriormente. La independencia fue una transición pacífica. Sin embargo, en 1834, Ramón Guzmán, español, y Vicente Domínguez, que fue el esposo de mi tatarabuela, se tomaron la fortaleza de Omoa en nombre de España, izaron la bandera española con la intención de retomar el territorio para España. No les resultó y ambos fueron fusilados en Comayagua el 12 de septiembre de 1834. Ese, claro, no es un acto vinculado directamente a la independencia, pero es algo que se intentó 13 años después de haberse proclamado la independencia. Fue el último acto en nombre de, ellos venían de parte del obispo en Ciudad de México. Todavía prevalecía mucho control de la iglesia católica recalcitrante en México y soñaban todavía con retomar los controles y los poderes que habían perdido. Se hicieron de un ejército que vino e invadió Honduras, pero fueron derrotados por Francisco Morazán y fusilados. Así que ese fue el último acto provocatorio que tuvo el país. Muchas gracias. 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 No veo ninguna mano más por ahí. Creo que con eso, Ricardo, nuevamente muchas gracias. Interesante presentación. Muchas gracias por darme la oportunidad de brindar esta conferencia.